Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy, como siempre, tenemos para ustedes una novedad interesante. El último código familiar puesto en vigor en la República Mexicana, que es el de Yucatán. Para hablar sobre esta materia tan importante, tan antigua y tan moderna, hemos tenido el privilegio de invitar al doctor Russell Cerón Grajales, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es además catedrático de Derecho Público, Derecho Internacional Público, Privado y Derecho Económico. Y me complace mucho darle la más cordial bienvenida, ya que es la primera vez que tenemos el honor de que nos acompañe en este programa de Derecho Familiar. Maestro, muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su invitación. El honor es para mí, sobre todo tratándose de un canal tan especial, tan importante como el canal judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de su programa de Derecho Familiar y conociendo su prestigio como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad y de su División de Estudios de Posgrado, conociendo la gran labor que desempeña para el derecho a través de este programa y sabiendo, y ese es un gran reto, verdaderamente, que usted es el verdadero padre del derecho de familia o derecho familiar en México, y no solo en México, por lo que se sabe. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias a ti, Russell. Bueno, realmente palabras inmerecidas que el maestro Russell seguramente que por su vocación de maestro, de investigador, de estudioso, y su corazón le dicta esas palabras. Muchas gracias, inmerecidas, pero muchas gracias, Russell. Lo justo. Bueno, pues vamos realmente a hablar con ustedes de esta materia de derecho familiar, dado que Yucatán se ha sumado a los estados que han decidido separar el derecho civil del derecho familiar. Como ustedes lo saben, esta ha sido una batalla ya de décadas, de mucho tiempo, en la que hemos iniciado, ya por los 60s, buscar la autonomía del derecho familiar para separarlo del civil y del familiar. Hoy, con gran satisfacción, podemos decirles a ustedes que los estados de Hidalgo en 1983, Zacatecas en 1986, y en este siglo se han sumado Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, ahora Yucatán y probablemente en un futuro próximo Durango. Para hablar de esta materia, yo le pediría al maestro Russell Cerón que nos dijera él, que además une a su persona las características que he señalado como intelectual, como maestro del posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, que él es oriundo de Yucatán. Y aun cuando el derecho familiar no es la materia que él explica, como jurista vamos a escuchar opiniones muy importantes que seguramente el profesor nos va a expresar. Pues doctor, realmente creo que Yucatán, como un estado señero por su historia, por su cultura jurídica, por su tradición jurídica, pues está precisamente eso, haciendo historia, más allá de la polémica que el propio tema o los temas que involucran al derecho familiar expresan. Para comenzar, siempre se ha hablado de Yucatán como un estado, como una entidad de muchas tradiciones, de mucha historia, y se habla de que es un estado muy conservador. Pero pienso que los estados o las entidades, los lugares que suelen ser de sociedades tomadas por muy conservadoras, también han dado una gran muestra en la historia de romper paradigmas, de avanzar, de evolucionar, de dar la cara y poner la mirada en lo que en el mundo está pasando. Vemos, por ejemplo, a través de la historia, cómo desde las localidades, entre ellas Yucatán, y qué bueno que eso sea así, ¿verdad?, ha dado una gran lección jurídica con
el amparo, la institución del amparo, el juicio único de amparo. En el mundo. Único en el mundo. Sí. Y también, por ejemplo, la primera mujer funcionaria pública de México, que fue a nivel municipal, fue yucateca. ¿De quién hablas en este caso? No tengo en la memoria en este momento el nombre, de apellido Carrillo, una mujer que fue funcionaria del municipio de Mérida en los años 30, 40. Bueno, déjame que te interrumpa. Casualmente o circunstancialmente, para usar el término adecuado, ha tenido el privilegio de ser una mujer gobernadora, Ivonne Ortega, la que puso en vigor, la que impulsó esta iniciativa para que el estado de Yucatán tuviera su código familiar y su código de procedimientos familiares. Hay que reconocer esta acción de la señora cuando fue gobernadora, si bien van ustedes a escuchar opiniones de quien les habla y también seguramente del profesor Cerón Grajales, en cuanto a que no todas las cuestiones que ha considerado el nuevo Código Familiar son adecuadas, están ad hoc con lo que se exige en la actualidad. Por ejemplo, les adelantaría una cosa que vamos a entrar más adelante en detalle, que es dar la opción por la igualdad de género, que los padres se pongan de acuerdo para poner los apellidos de sus hijos en cuanto a que si va primero el de la mamá o el del papá. Aquí desde ahora adelanto mi crítica porque el problema fundamental de que vaya el nombre paterno es precisamente por la filiación. Pero ese es un tema que vamos a tocar más adelante. Le devuelvo la palabra al maestro Russell Cerón porque eso que él señalaba es histórico. Y yo le agregaría, dentro de toda esa tradición y todo lo que ha sido Yucatán, también tuvo su característica como separatista. Y ha superado, hoy vamos a entrar de lleno a esto. ¿Qué nos puedes decir de este código, mi querido maestro? Bueno, como paréntesis también, el primer partido socialista de América nace en Yucatán, con Felipe Carrillo Puerto, y en el contexto de una sociedad tan conservadora, doctor, e imaginemos en aquellos tiempos. Entonces, ahora que se promulga, se publica y entra en vigor el Código de Familia para el Estado de Yucatán y el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, vemos diversas figuras, instituciones muy interesantes y siempre controvertidas. Primeramente, desde luego, la posibilidad de tramitar divorcios sin causa, los llamados popularmente divorcios express, el registrar precisamente a los menores con el apellido materno, inicialmente, antes el materno, antes que el paterno. Desde luego, la protección general de la familia, la protección de los menores, la protección de la concubina y la protección de los hijos de esta, ¿verdad? Eso Russell, tiene algo muy importante, perdón, que tenemos que considerar, porque ya estamos en esta nueva ordenación jurídica, pero vale la pena señalar que todavía el Código Civil discriminaba a los hijos por su origen, porque hoy ya estamos hablando de que todos son iguales, pero cuando el Código Civil decía hijos naturales, legitimados, de matrimonio y otros calificativos, hoy en lo que tú señalas, qué bueno que ya se quitó esa tradición. Y ¿sabes qué? Me da una gran satisfacción, y tú como jurista yucateco lo debes de disfrutar, que finalmente, como lo expresa la exposición de motivos, han logrado entender y promulgar una legislación donde el orden público y el interés social es fundamental para proteger a la familia, porque antes, como bien lo sabes, era la autonomía de la voluntad la que
primaba en todas estas situaciones, ¿no? Sí, sí, doctor. Esto me lleva a la reflexión sobre el principio inherente al derecho civil y prácticamente en forma especial a la materia de contratos del principio pacta sunt servanda. Todos los pactos son santos, todos los pactos son sagrados, se acatan en Deben los términos cumplirse, claro, propios y, desde luego, de buena fe. Pero, siendo que esto confiere estabilidad a la materia civil contractual, para efectos de la tutela, de la protección de la familia y del principio correspondiente a todo lo que sucede alrededor de la familia, o sea, no estaba, desde luego, todo este tratamiento bien ubicado en la rama del derecho civil, que por naturaleza jurídica es una rama de carácter privado. Entonces, el orden público, el interés del Estado por proteger a la familia y al menor y todos los elementos consustanciales a sus intereses máximos y superiores, tendrían que estar, desde luego, por fortuna, dentro de una rama más autónoma, como sería y como es y debe ser el derecho de familia. Pues sí, precisamente, e incluso la expresión, vale la pena reiterarla, cuando decimos código familiar, derecho familiar, no usamos la expresión derecho de familia o código de familia porque familiar es el género. Sí. Y familiar incluye todo lo que sea respecto a esta institución. Tan es así que antes de ir a un corte voy a decirles a ustedes brevemente que el Código Familiar de Yucatán tiene 2 libros. Uno se refiere al derecho familiar tradicional en sus 921 artículos y 5 transitorios, y en el libro segundo ha decidido el legislador yucateco meter toda la materia sucesoria, es decir, la sucesión testamentaria, la legítima, las instituciones comunes a ambas, así como las normas procesales que lo rigen. Entonces, el contenido del Código Familiar es todas las instituciones tradicionales, más esta parte sucesoria, y en un momento dado, después del corte, vamos a iniciar algunos comentarios, algunas críticas sobre lo que ha sido desde el punto de vista estricto del derecho y de lo que dice la propia jurisprudencia de la Corte, no lo que opina en lo personal el maestro Russell Cerón Grajales ni Julián Huitrón, porque como ustedes bien lo saben y me escuchan que lo reitero en este programa, la ley ordena, no discute. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, le comento que estamos hablando del nuevo Código Familiar de Yucatán, que entró en vigor en el año 2013, 180 días hábiles después de que se publicó en aquella entidad, el 12 de abril del 2012. Tengo el privilegio que nos acompañe el doctor Russell Cerón Grajales, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y de su División de Estudios de Posgrado, a quien antes le dimos la más cordial bienvenida, y ahora para ustedes, si lo acaban de sintonizar, el maestro está con nosotros hablando
de esta legislación tan importante. Le cedo la palabra al maestro Russell para que nos diga lo que él quiera y que ustedes, la distinguida teleaudiencia, lo escuchen, porque seguramente vamos a aprender mucho de lo que él nos va a expresar. Maestro. Usted me hacía, doctor, reflexionar en esa dicotomía, retomando, entre derecho civil y derecho de familia. Derecho privado, derecho público, orden público, interés público, la tutela del Estado en materia de familia. Y precisamente reflexionábamos sobre el carácter del principio pacta sunt servanda, que confiere estabilidad al derecho civil, sobre todo en la materia contractual. Pero será, y que por fortuna el derecho familiar se ha sustraído y está en otro ámbito actualmente. Esto me hizo pensar precisamente en la excepción que para esta muy rigurosa pacta sunt servanda ha o significa, supone el principio rebus sic stantibus, teoría de la imprevisión. Nadie está obligado a acatar lo pactado en sus términos cuando las condiciones, por ejemplo, económicas, han cambiado, como un ejemplo, de manera drástica, inesperada y que no se pudo haber previsto. Esto me recuerda, por extensión, lo que en México sucedió a fines de 1994 y 1995, la crisis de los deudores. Y, desde luego, la resolución finalmente emitida a este respecto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que no fue lo más atinado, ¿eh? Exacto. Porque aquella vieja corte dijo que los usos y costumbres en materia mercantil se iban a aplicar e incluso se le dio legalidad a la cláusula de anatocismo. Exacto. Que es capitalizar los intereses, que fue gravísimo. Pero bueno, otro día entraremos en ese tema. Pero hoy, ¿qué piensas de este Código Familiar de tu estado? Bueno, la materia polémica. Por supuesto que a mi parecer existen algunas figuras que se vuelven paradigmáticas, modernas y evolucionadas y, desde luego, progresistas. Otras me parece que ameritan una reflexión más profunda y quizá no fueron, desde luego, muy bien razonadas o fueron tampoco muy bien sopesadas y quizá no sean tan útiles. Por ejemplo, ¿cómo qué podría citar? Bueno. Decías antes el divorcio incausado. ¿Quieres que toquemos ese tema o tienes otra preferencia? Sí, son varios temas. En ese caso, por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que usted ha señalado. Realmente, el llamado divorcio sin causa, incausado o exprés es lo más adecuado. Se protegen con esta institución los derechos fundamentales del cónyuge que no tiene el deseo de divorciarse. Como pregunta. Como pregunta. Esa pregunta, por ejemplo, me deja muchas dudas porque me parece que el legislador yucateco no consideró todas estas posibilidades. Y me parece que puede ser, desde luego, una de esas figuras que pueden reflejar un problema de sistematización. Déjame entrar en eso para completar tu opinión, que se me hace muy acertada, y que, como dijimos antes, no es ni lo que tú o yo pensamos, sino lo que la ley ordena. Sí. Es evidente que la exposición de motivos del Código Familiar yucateco señala, cuando se refiere a este tema, que en el Distrito Federal desde 2008 se puso en vigor y agrega que ya también adoptaron este divorcio sin causa el Estado de México e Hidalgo. Muy bien, pero en realidad, ¿en qué se fundó el legislador para decir que si en una pareja de cónyuges uno de ellos decide divorciarse y el otro no está de acuerdo, lo grave es que a el que no está de acuerdo no se le oye? El derecho fundamental que tiene ahora con la reforma a la Constitución del año 2011, que ya no se puede hablar de garantías individuales, sino de derechos fundamentales, no le dan a él
no satisface la garantía de legalidad y audiencia. Voy a explicar esto más en detalle. Dice la exposición de motivos del Código de Yucatán, el Código Familiar, que si él o ella deciden divorciarse, para empezar, no es demanda, es una solicitud. Y esta solicitud se contesta. En estricto derecho, una solicitud administrativa no tiene la característica ni los requisitos de una demanda para que se pueda contestar y se pueda contrademandar. Pero bueno, vamos a dejar eso como por un lado, pero vamos a lo más importante. Si la señora decide divorciarse y el señor no está de acuerdo, ¿quién resuelve esto? El juez familiar, sin oír al señor o sin oír a la señora. Y por ahí se fueron y dice de repente la ley que se presentará un proyecto de convenio, que si es proyecto de convenio ya no sería porque es un proyecto que propone unilateralmente una de las partes, que al unirse a la otra originarían el convenio con un elemento esencial que es el consentimiento. Pero mientras sea una la voluntad, eso no es un convenio, primero. Y segundo, si el señor no quiere divorciarse, ¿el juez qué va a resolver? Va a decir, no se divorcia. Bueno, el divorcio incausado, y como está en el Distrito Federal, es que con la sola voluntad de uno es suficiente. Pero en este sentido, la exposición de motivos del Código Familiar Yucateco ahonda y nos cita algunas tesis aisladas y algunas resoluciones de la Corte para decir que esto es lo más adecuado. Pero de lo que tú señalabas, y dado que, pues bueno, tú eres un jurista nacional con proyección internacional, no sé si estudiaste la carrera en Yucatán de abogado, pero ¿cómo ha sido? Hoy ya estamos hablando de una cosa nueva, pero ¿cómo ha sido en el pasado con aquellas 30, 40, 50 causales que han desaparecido? Ya no hay violencia, ya no hay a dar a luz a un hijo que no sea de la señora, ya no hay injurias, no hay amenazas, y ese argumento que fue muy manido del Distrito Federal, que es imposible probar las causales y que nadie está obligado a estar amarrado jurídicamente con una persona, es cierto, pero los hijos, la familia, si la señora está embarazada, el reparto de los bienes, no es tan fácil, maestro. Es ahí mismo, doctor, que podemos observar que estructuralmente hay un problema con ese código de familia para el estado de Yucatán, porque el legislador quizá no definió con precisión o no consideró con suma agudeza el asunto propio de la teoría de la naturaleza jurídica. Creo que eso es fundamental, y todo lo derivado, pues lógicamente presenta espacios de controversia. Bueno, eso es tan importante y te pone a los ojos de la distinguida teleaudiencia como un extraordinario jurista, porque eso que tú señalas, lo voy a complementar, es que el legislador no ha dicho qué es en derecho lo que hace él o ella que se quieren divorciar. Es una solicitud, es unilateral, es bilateral, es administrativa, es jurídica, va a ser objeto una solicitud de una sentencia. Claro, o sea, aquí una solicitud administrativa o una demanda. El dilema, la consideración. Porque en realidad esa solicitud no tiene los requisitos de una demanda. Así es. Quien promueve, las prestaciones que pretende, el fundamento jurídico, etcétera. Simplemente dice me quiero divorciar, pero bueno, ya hecha esos comentarios, hay otras cuestiones muy importantes que seguramente querrás tocar, mencionar del Código Familiar. Bueno, me llama mucho la atención. Por ejemplo, eso que decías de los apellidos, ¿no? Sí, ahí me parece ante todo, más que entrar en materia, el problema nuevamente de sistematización que esto puede generar. Y deseo ir más allá. Si verdaderamente los códigos de familia deben multiplicarse en el país bajo estos auspicios, o debe debatirse
de manera muy seria, muy profunda, muy abierta, la posibilidad de generar un código de familia único en el país, porque esto va a generar muchos problemas por entidades federativas, dadas las diversas concepciones, muchas veces, a mi juicio, de un mal entendido concepto de modernización. ¿Sí? Bueno, es tan importante lo que dices que lo voy a poner en números. Vamos a escoger el matrimonio. La regulación jurídica del matrimonio en este país, y usted allá en su casa tome nota por todo lo que voy a decir, tiene, para empezar, de los 32 estados de la República, hoy 24 códigos civiles, incluido el Distrito Federal, regulan de una manera y distinta a cada entidad el matrimonio. 8 lo regulan diferente porque son 8 estados con código familiar separado del Código Civil. Ya tenemos los 32. 32 ordenamientos jurídicos, unos civiles y otros familiares, que la misma materia, matrimonio, la regulan de manera distinta. Pero si esto no fuera suficiente, por eso le decía, tome un lápiz para anotarlo, hay que agregar el Código Civil Federal, maestro. Y ese viene a ser el 33, que regulan de manera distinta el matrimonio. Por eso me parece tan acertado tu opinión, tu comentario, de que sería importante una posibilidad de un código familiar federal, siguiendo el camino que ha abierto la actual Cámara de Diputados, la legislatura 62, para que haya un código procesal penal único, precisamente por eso. Y esto obviamente nos va a llevar a un código penal único también. Vemos, doctor, que los caminos han sido muy pausados, pero muy interesantes a la vez, porque cuando miramos ese primer código de familia del Estado de Hidalgo, del que usted es directamente constructor e intelectual, ¿verdad? 1983, han pasado ¿cuántos años? 30. Para que apenas hayan 8. Y creo que estos caminos se van a detonar muy pronto. Y esta discusión que se está motivando en el país de un código penal único, y no solamente un código penal único, incluso instituciones como los órganos electorales de organización en el país, también que se pretende, ¿verdad? Una institución, un instituto federal de elecciones, con la propia naturaleza y problemática compleja de la materia electoral, pues la materia familiar que se ha sustraído, para comenzar, de los imperios del derecho civil, por fortuna, por su carácter público para la tutela y la protección sociales, ¿verdad?, habrá de seguir ese camino. Creo que la sociedad está en una ebullición, cambio, y la sociedad ha cambiado mucho. No me pronuncio con juicios categóricos de valor, ¿verdad?, porque esto implica cuestiones de diversa índole, ética, moral, religiosas, juicios, prejuicios, cultura, formas, etcétera, formaciones y hasta deformaciones, por así decir, ¿no? Pero lo importante es que muchas veces la ciencia jurídica, el derecho, como se le ha tachado, llega tarde a la cita, o suele llegar tarde a la cita para conocer, para tratar, para profundizar, para regular y para pretender, desde luego, armonizar los diversos intereses. Yo creo que el derecho de familia es una de las materias que están implícitas en esta gran discusión social, cultural, que en el país se está motivando, como dije. Fíjate que en eso es muy importante lo que has dicho, porque si bien con el ánimo constructivo y el más positivo estamos señalando algunas cuestiones sobre el Código Familiar yucateco, prevalece sobre eso el que la entidad, como bien lo decías tú, ha sido un estado tradicional, etcétera, haya logrado separar la tradición
vamos a hablar de Yucatán, de los civilistas, los privatistas, los que dicen, no, el derecho familiar debe seguir siendo parte del civil. Esa fue una batalla importantísima de los juristas, sí, tus paisanos, sí, porque finalmente estamos hablando de este código familiar yucateco, que también debe ser un modelo para este país, y que bueno, hay que decirlo porque si no lo expresamos aquí, ustedes no lo van a saber. Ya el maestro Russell Cerón ha traído a colación algo que voy a completar, sobre todo por la información que es tan importante. Como él bien decía, maestro, hace 30 años, en 1983, se puso en vigor el primer código familiar de este país, separado de la legislación civil. A los 3 años, Zacatecas, unos exalumnos que tuve en ese tiempo, decidieron, Irene y Magdalena, no recuerdo sus apellidos, que era conveniente que en Zacatecas el gobernador era, creo que un señor Corona, el gobierno todavía de Miguel de la Madrid, se pusiera en vigor y se tomó prácticamente el Código de Hidalgo sin el de procedimientos para ponerlo en vigor. De ahí pasó mucho tiempo, varios años, acabó el siglo pasado, empezó el XXI, y siempre en el propósito nuestro de dar lo mejor que podemos en la materia, propusimos, y la casa editorial Porrúa lo puso en circulación en el año 2003, los códigos familiar tipo y de procedimientos familiares tipo hechos por quien les habla, para los Estados Unidos mexicanos. Casualmente en esa cronología, esto lo sacamos en el año 2003. A los 3 años, 2006, Morelos pone en vigor su primer código familiar, y en ese código por primera vez se agregó también la materia sucesoria, que en el código original de Hidalgo no se hizo así. Después de 2006, en Michoacán y San Luis Potosí, inclusive exalumnos míos han promovido esto allá, pusieron en vigor sus códigos, siguiendo los códigos tipo. No digo que los hayan copiado textuales, pero obviamente los siguieron. Después, en ese tipo, siguió, después de 2008, 2010, 2011, Sonora, Sinaloa y Yucatán, del que estamos hablando ahora, que entró en vigor en el año 2013. A los 180 días hábiles después de aquel abril. Entonces, vale la pena señalar que en el 2007, por ejemplo, al Código de Hidalgo se le cambió el nombre, se le llama Ley de Familia, sigue teniendo prácticamente el mismo contenido, pero lo importante, lo que tú señalabas, es que Yucatán, en este momento, se debe enorgullecer de tener el Código Familiar más moderno, el último, en este siglo XXI, dado en el país. Y la realización de juicios orales en materia familiar, doctor, ¿verdad? O sea, hay una conjunción de instituciones muy modernas en el país. Una cuestión en Yucatán, una cosa que a mí, un elemento que me llama mucho la atención, ¿verdad? Es el de la consideración que se mantiene en la figura del matrimonio, que solamente será entre un hombre y una mujer. Tema el más polémico sin duda, ¿verdad?, en el país. Esto me recordó mucho la creatividad de la legislatura correspondiente en el estado de Colima, porque en el estado de Colima, ante esta serie que ha permeado por extremos contrarios, concibieron mantener la figura tradicional del matrimonio entre un hombre y una mujer, y crearon a su vez la figura de enlaces conyugales para eso parejas la Constitución del mismo sexo. Pero el Código Civil sigue hablando de hombre y mujer, ¿no? Sí, en efecto. Por ahí la jerarquía. Es muy importante jurídica. Este tema que traes a colación. Voy a una brevísima pausa y regresamos con ustedes, porque esto que ha tocado el maestro Cerón es fundamental, dado que, como bien él lo dice, también el jurista debe estar al pendiente de que es una realidad que existe no solo en México, sino en el mundo,
y casualmente en estos 13 años, del año 2000 a la fecha, en 14 países y varios estados de la República Mexicana y de Estados Unidos han aprobado el matrimonio de personas del mismo sexo. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Continuar con eso. Pues, como les decía antes del corte, es muy importante que usted allá en su hogar reciba esta información de primera mano de un jurista yucateco, porque allá estudió su licenciatura, posgrados en el país y en el extranjero, y que nos está hablando precisamente de esta materia. Y antes del corte, le tomé la palabra al maestro Cerón para que, ahora se la regreso para que nos hable de esta figura del matrimonio de personas del mismo sexo, que evidentemente Yucatán en esa tradición no lo aceptó y ratificó el de hombre y mujer. En efecto, sí, hay pues una dicotomía, ¿verdad?, respecto de lo que está pasando en el mundo, en efecto, y en algunos estados particularmente del país. Pero a mí en lo personal me parece que la institución de la familia, la institución del matrimonio en el contexto de esa visión de familia puede ser correcto y es correcto mantener la institución. Esto, expresarlo, puede generar desde luego voces de tachar conservadurismo, retrogradismo, pero no es así, porque el derecho puede generar creaciones y recreaciones muy interesantes, como dijimos, el caso de Colima. Cómo reconocer y armonizar relaciones de diversa gama que en la sociedad son, más allá de gustos y disgustos, de filias y de fobias, de formaciones o deformaciones, juicios y prejuicios, como he dicho, y que sin asumir posiciones al respecto, pretendan, desde luego, reconocer una realidad y cómo incorporarla en el derecho o para el derecho, sin, en este caso, vulnerar los intereses de quienes se suscriben a una concepción más tradicional del matrimonio, creando figuras paralelas que reconocen los derechos fundamentales de todas aquellas parejas que quieren crear, desde luego, vínculos con las consecuentes o con los consecuentes efectos jurídicos en materia de patrimonio, en materia de sucesión. Ya no digamos adopción, porque ese es otro punto de polémica. Bueno, yo te preguntaría aquí, porque solamente tú nos puedes ilustrar en ese sentido, en la realidad sociológica, familiar, histórica, en Yucatán específicamente. Después voy a hablar de las del Distrito Federal, le van a ver ustedes que ha sido más escándalo que realidad, sí, la regulación de esta clase de unión. Pero sí, en Yucatán su idiosincrasia chocaría con regular como matrimonio la unión de personas del mismo sexo. Formalmente sí. Creo que dados los parámetros de jerarquización, porque existe, prevalecientes, sí, pero sin embargo la realidad cultural es muy amplia y con visión moderna por apertura, como sucede en muchas partes del mundo, ¿no? Al final de cuentas no deja de ser, quizá como en tantísimas sociedades, una situación contradictoria. Bueno, déjame decirte y sobre todo ilustrar a nuestra distinguida teleaudiencia el fenómeno en el Distrito Federal. Sí. En la ciudad capital, en el año 2010, se aprobó una pésima redacción. El artículo 146 del Código Civil dice: el matrimonio es la unión libre de dos personas. Tuvo temor el legislador de decir, por ejemplo, yo sugeriría el acto jurídico solemne, bilateral, celebrado entre dos personas del mismo o diferente sexo, con o sin derecho a adoptar. Esa sería otra cuestión. Exacto. Pero
Vamos a quedarnos con lo que dijo el Código Civil del DF, 2010. Estamos en el 2013, con números, estadísticas del propio Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. A la fecha, en 3 años, se han casado personas del mismo sexo, hombres o mujeres, 2.540. Y se han divorciado de estas el 2% de esta cantidad. En números simples sería más o menos 800 matrimonios al año en esos 3 años, y se han disuelto 17 o 18 cada año. 8,5 millones de habitantes tiene el Distrito Federal. Ustedes recordarán que fue una gran alharaca desde el punto de vista de que si se aprobaba o no se aprobaba, que además en su momento se cometió el error de decir que los cónyuges del mismo sexo había que autorizarlos a adoptar, lo que fue un error, porque desde 1932 quien sea cónyuge puede adoptar. Si en el año 2010 se dice los homosexuales son cónyuges, ergo pueden adoptar. Entonces, específicamente, ya nos diste una respuesta que en Yucatán existe como fenómeno cultural, como eso forma parte de la humanidad. Así ocurrió en Finlandia, en Noruega, países escandinavos del norte de Europa, que son los que más han estado manejando esta materia, ¿no? Pero bueno, ya dejamos ahí un comentario y valdría la pena, no sé si tienes alguna opinión de una figura que también el legislador familiar yucateco ha introducido, que es, o que ha dejado, es la adopción, porque ha mantenido la adopción simple. ¿Qué opinas de eso? Bueno, también es otra figura muy polémica. Creo que puede ser más en sentido negativo desde el punto de vista de ese interés superior que el derecho de familia pretende tutelar. Del menor. El interés superior del menor, sí, y en este caso del adoptado. Por lo tanto, yo pienso que ahí el legislador pudo haberse suscrito más a la figura y a la concepción de una adopción plena. Claro, eso es importantísimo, como tú lo señalas, porque si bien, como dice la ley, ya ha sido la tradición de que la adopción simple establece un vínculo jurídico entre adoptante y adoptado, y en sus malas disposiciones dice que por ingratitud del adoptado se debe de revocar, aun cuando el legislador yucateco tuvo este cuidado. Prohíbe expresamente que te puedas casar con la hija adoptada en adopción simple. Pero aquí vamos a algo más profundo, maestro Cerón. ¿Para qué es la adopción? Yo creo que, para comenzar, más allá del concepto, la adopción debe seguir la suerte, precisamente, del tipo y nivel de reconocimiento que el matrimonio y la familia ofrezcan en una legislación. O sea, darle a un niño o al hombre casado o soltero lo que la naturaleza le negó. Así es. Y entonces el interés superior de ese niño que va a ser adoptado debe prevalecer. Por eso es tan importante, fíjate, hace 30 años en Hidalgo hablamos de la adopción, esta la que está señalándose ahora, solo plena, y en ese tiempo usábamos una ficción y dijimos es la adopción biológica. Y se integraba automáticamente el adoptado como hijo de esa familia, el papá del padre adoptante era su abuelo, sus hermanos, y se establecía obviamente la irrevocabilidad y los impedimentos para casarse con quien había sido adoptado, atendiendo a que para qué es la adopción, ¿no? Así es. Pero doctor, en este caso, incluso la figura de la adopción, en la parte correspondiente respecto del matrimonio, o sea, habrá de abrir un caudal de espacios de discusión que ya empiezan, desde luego, ciertos juristas, ¿verdad?, a plantear. Si aún no se ha superado esta discusión entre el matrimonio tradicional y el matrimonio entre personas del mismo sexo, vemos cómo se va a dar el tratamiento armonizador para su incorporación más apropiada en el derecho
y respecto de la cultura o las pretensiones de una sociedad expresada en sus posiciones por representación, en cuanto se abra el tratamiento de toda esa gama de posibilidades de uniones, porque se está hablando de hombre con hombre, mujer con mujer en su caso, pero se plantea la situación de travestis, de bisexuales, así considerados, o, por ejemplo, de transgénero. Entonces, todo esto no encuentra todavía un lugar o respuesta en el derecho de temas naturalmente y socialmente polémicos. Por tanto, la adopción para una concepción mucho más acabada y con vista al interés superior del menor, del adoptado, tendrá que reflexionarse muy profundamente. Fíjate que otra figura interesante que vale la pena destacar en el Código Familiar de Yucatán es el patrimonio familiar, porque desgraciadamente el legislador no llegó a lo que es tan importante. El Distrito Federal y yo en el año 2000, que colaboré en la comisión que hizo las reformas al derecho familiar del artículo 1 al 746 bis, me tocó hacer íntegra la figura del patrimonio familiar. Y mi preocupación, y se hizo realidad, es que se pueda transmitir en copropiedad a quienes son los miembros de una familia, que sea no embargable, que sea imprescriptible, que no pague impuestos y que sea protección económica de la familia, pero que se transmita, que se transmita a los miembros de la familia y que se quede inscrito en el registro público, lo que no ocurrió en Yucatán. Ahí se habla de que se tiene el derecho al usufructo y derecho a habitarla, ¿no? Sí, creo que es uno de los tratamientos que dejan un poco que desear, a mi juicio, en la nueva concepción promodernista del Código de Familia en Yucatán. Ahora fíjate qué importante a la vez es ensalzar que hayan hecho la apertura a la prueba del ácido desoxirribonucleico, porque ahora sí, el ADN, con una falibilidad de 0.2109, viene a dar certeza a la filiación, aun cuando el Código Familiar yucateco se refiere fundamentalmente al padre. A esto ya también se hace extensivo a la mamá. La mamá que hubiera simulado el parto, o que no sea, y diga, es mi hijo, al hacerle la prueba del ADN se puede demostrar que o no es la mamá o no es el papá. Pero sea como fuere, hay que felicitar al legislador yucateco porque ha incorporado estos adelantos de la biología molecular, la huella digital genética tan importante. Así es, doctor. Y recordar que en otros tiempos, doctor, también por la vía penal, Yucatán estuvo, desde luego, a la vanguardia con la despenalización del aborto por motivos económicos. En su tiempo, solamente... ¿Existe todavía o lo quitaron? 3 entidades del país, en su momento, creo que el factor económico permanece. Sí, pero Puebla era uno de los estados que tenían esta causal para despenalizar. Siendo tan conservadores también. Exactamente. La contrastación, doctor, muchas veces, como repito, esas vanguardias suelen surgir de o en medio en el contexto de sociedades jerarquizadamente muy conservadoras. Bueno, en realidad, en esta última parte del programa, siempre aprovechamos para que realmente sea una pedagogía, una enseñanza, transmitir a la distinguida teleaudiencia algunas cuestiones de estas. Entonces, ¿qué podrías, como síntesis de todas tus intervenciones brillantes, de lo que has dicho, comunicarle a quienes nos hacen el honor de vernos, porque ellos saben que porque nos ven, este programa es una realidad? Entonces, ¿qué le podrías decir a la distinguida teleaudiencia de este avance tan importante del Código Familiar yucateco, con estas pequeñas observaciones que hemos hecho, pero que en el contexto del país, en este momento, es la legislación más moderna, la más avanzada y la que va a la vanguardia, ¿no? Que todo esto, doctor, me lleva a estamentos un poco mayores, en cuanto a que tradicionalmente
¿verdad? Las entidades federativas, las partes componentes de un país, siempre han recibido el influjo de las instituciones que se crean a nivel federal y que pocas veces se alimenta el derecho federal o el derecho nacional, ¿verdad?, de las creaciones, de las vanguardias, de las aportaciones de las localidades o a partir de ellas. Entonces yo creo que hay algunos elementos muy importantes que pueden ser ejemplo o paradigma desde Yucatán para la evolución del derecho de familia en México, no porque se transmitan automáticamente así, sino porque están generando pautas para alimentar la discusión de temas que tendrán que buscar su encauzamiento mejor, de manera abierta y de una discusión mucho más democrática. Vuelvo al caso, por ejemplo, de esta posición del matrimonio tradicional que se mantiene en medio de elementos de apertura, ¿verdad? Y vemos el caso de Colima, que es un término medio, sin vulnerar, sin invadir las tradiciones, abren los espacios para otras consideraciones culturales, con expresión jurídica en los enlaces conyugales. No deja de ser polémico, pero también existen aquellas que, como en el Distrito Federal, usted ha mencionado. Entonces, yo de lo que me congratulo es del papel de las localidades que están mirando también al mundo, están haciendo derecho comparado, no solo nacional, sino internacional, y la cuestión que esto me deja es que si el derecho está leyendo la evolución cultural de la sociedad, o este derecho, más allá de su representación por órgano, están generando modelos que están llamados a transformar a la sociedad, forzando, desde luego, la realidad. Porque el derecho es un fenómeno de esa categoría, maestro, y ese calibre. Muchas gracias por tu presencia. A ustedes les recuerdo que nos pueden escribir al correo electrónico que aparece en la pantalla, jhuitron@derechofamiliar.net, y llamarnos al 56 39 22 35, y a ustedes que nos hacen el honor de vernos, señores legisladores yucatecos, los felicitamos, a la señora gobernadora Ivonne Ortega, y por supuesto, si quisieran comparecer en esta tribuna, está abierta, el derecho de réplica lo tienen siempre, nos daría mucho gusto si ustedes quisieran platicar con nosotros, con la distinguida teleaudiencia, con la presencia del maestro Russell Cerón Grajales, y además decirles que este programa usted lo puede ver los lunes de las 9 a las 10 y de las 20 a las 21 horas, o el sábado a las 7 de la noche en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, en las repetidoras locales de televisión a nivel internacional por internet, www.scjn.gov.mx. Sabemos por las mediciones de la audiencia que el canal judicial tiene aproximadamente 10 millones de personas que ven cotidianamente estos programas. Se los agradecemos cumplidamente, y también les recuerdo que pueden leer mi columna en El Sol de México dominical, que se publica en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, que se denomina Derecho Familiar. Por hoy muchas gracias y esperamos verlos en otro programa de Derecho Familiar. Maestro, gracias por estar con nosotros. Es un honor estar con usted. Gracias. Y con su teleaudiencia, doctor. Y una cosa lamento, y se lo recalco y se lo repito, el no haber sido usted mi maestro formalmente será una deuda que habré de pagar. Gracias. Pero lo es más allá de las aulas. Gracias. Y a ustedes también, muchas gracias.